En el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema redimidos por la sangre. La palabra redención o redimir significa rescatar, quitar de las manos del cautivo nuestras vidas. Y esto fue lo que hizo Jesús. Nosotros estamos bajo el dominio del adversario por causa de nuestros pecados. Él nos controlaba y nos dominaba, pero Jesús, a través de su sangre, que fue el precio que Él pagó, nos rescató, nos liberó. Y Satanás dejó de tener dominio sobre nuestras vidas. Sino que os habéis acercado a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esto está en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. Acercarnos a la sangre rociada significa hacer la confesión de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Al confesarla se libra una batalla en el mundo espiritual. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Esto está en el Salmo 107, verso 2. En el momento en que la sangre de Abel tocó tierra, se levantó un fuerte clamor que llegó al Padre pidiendo venganza. No obstante, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Esto está en Hebreos 12:24. Al entender el poder de su sangre, lo confesamos y proclamamos a voz en cuello. Lo declaramos ante el universo, ante este mundo invisible, espiritual que nos oye. Esta confesión será escuchada por Dios, por los ángeles, pero también por el diablo y los demonios. Por la sangre de Jesús he sido redimido. Dios me ha rescatado del poder del enemigo. Satanás no tiene poder sobre mi vida porque he sido trasladado al reino de Jesucristo. Cuando aplicamos la sangre de Jesús confesando lo que ésta hizo por nosotros, ésta se convierte en una voz a nuestro favor, la cual pide venganza contra el poder del enemigo que nos había engañado y aterrorizado. Él no soporta el clamor de la sangre de Jesús, pues ella en labios de los siervos de Dios se convierte en el más poderoso decreto que desaloja las fuerzas más potentes del adversario. Pablo, hablando de su conversión, expresó lo que el Señor le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esto está en Hechos capítulo 26, versos 16 al 19. Smith Wigglesworth nació el 8 de junio de 1859 en una familia pobre de Yorkshire. De niño trabajó en los campos recolectando tulipanes con su madre. Era analfabeto hasta que a la edad de los 23 años se casó con Polly, quien le enseñó a leer. Decía que la Biblia era el único libro que había leído. Un claro conocimiento del nuevo nacimiento vino a él y comprendió lo que Jesucristo había hecho por él, por medio de su muerte y resurrección. El joven Wigglesworth se convirtió inmediatamente en un pescador de almas. La primera persona que ganó para Cristo fue su propia madre. La vida no siempre fue fácil para Smith. Tuvo que pasar por algunos momentos muy duros, escribió. Una gran fe es producto de grandes luchas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden provenir de grandes adversidades. Uno de los grandes atributos de su vida fue su esposa Mary Jane Polly.
que era tan fuerte o más algunas veces que su mismo esposo. Nunca se negaba a acompañarlo y Smith estaba de acuerdo. Dios comenzó a usarla para salvar a los perdidos a tal punto que los ministros la llamaban a evangelizar en sus iglesias y cientos de personas se convirtieron con su ministerio. Una mujer que impactó la vida de su esposo, un plomero de oficio, pero tuvo que abandonarlo a causa de lo ocupado que estaba en el sorprendente ministerio de predicación y sanidad. Todo por una mujer determinada a servirle a Dios. Apreciado amigo, esta oración que le voy a guiar es bien importante. La tiene que hacer con todo el corazón. Ponga su mano derecha y diga conmigo: Señor Jesús, hoy acepto que la sangre que brotó de tus espaldas cuando fuiste flagelado con el látigo de Roma, hoy toca en mi vida y me redime del espíritu de rebelión y de pecado, del espíritu de enfermedad y de dolor. Acepto que la sangre de Jesús rompió todas las cadenas de opresión que el adversario había puesto sobre mi vida. Sé que soy una nueva criatura. Sé que ahora habito en la casa de Dios, y el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A partir de ahora decreto que soy protegido por el Señor y por su sangre. Te amo, Jesús, por la redención que me diste. Amén. Declare juntamente conmigo: por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Y ahora mi misión es rescatar a mi generación para el reino de Dios.